Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De España, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Tus hijos son un signo inmortal, héroes fieros labrados con pasión, promesa de eterna sin igual. En la historia dejaste un bastión, un nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra el sueño de nuestra nación. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. En este seminario, presentación oficial de la figura del historiador local. De inmediato vamos a dar inicio a la parte, ustedes tienen el programa, tenemos dos momentos en este seminario, un momento protocolar y un momento académico. Estamos iniciando el momento protocolar, ya vamos a presentar en este turno a las palabras formales de acogida a cada uno de ustedes y sobre todo de orientación de lo que significa para Moca este evento, seminario, presentación oficial de la figura del historiador local. Donde hoy, por primera vez y de una manera muy importante y relevante para Moca, entendemos la creación de una figura como el historiador local. Hace muchos años que la municipalidad mocana venía planteándose la necesidad de crear la figura del historiador local, o como llaman en otros lugares, el historiador de la ciudad. Moca ha gozado siempre de una pléyade de cronistas e historiadores mocanos que siempre se preocuparon por preservar nuestro patrimonio histórico-cultural
nuestra identidad local, territorial y los aportes que la mocanidad le ha servido a la dominicanidad. Nuestro primer gran cronista de Moca fue el destacado munícipe don Elías Jiménez, cuya obra Tradiciones Mocanas sirvió de referente obligado a muchas generaciones de nuestro pueblo. El más grande de nuestros cronistas e historiadores locales, de hecho, fue el siempre recordado doctor Julio Jaime Julia, que escribió una voluminosa obra que tituló Notas para la Historia de Moca, cuya primera edición salió en 1985 al cumplirse el primer centenario de la creación de nuestra provincia Espaillat. Hemos tenido una pléyade enorme de cronistas e historiadores mocanos, que muchos de ellos podían haber sido seleccionados y reconocidos con la figura oficial del historiador local. Entre ellos cabe citar al doctor Rubén Lulo Yite, el doctor José Abigail Cruz Infante, doctor Artañán Pérez Méndez, licenciado Adriano Miguel Tejada Escobosa, doctor Emilio Cordero Michel, licenciado Eduardo García Michel, licenciado José Rafael Antigua y el doctor José Rafael Vargas, entre otros muchos. Según me ha informado el licenciado Luis Quesada, asesor cultural de este ayuntamiento de Moca, el licenciado Adriano Miguel Tejada Escobosa se prestaba a escribir, después de salir de la dirección de Diario Libre, la historia más completa sobre el pueblo de Moca. Ya había publicado un diario de la independencia, que fue un verdadero bestseller, y tenía para impresión un diario de la restauración, aparte de otras publicaciones de carácter histórico, sobre todo ligadas a la gesta del 26 de julio de 1899, de la cual se convirtió en nuestro mayor especialista. Pero desgraciadamente la muerte le sorprendió en un momento de gran producción histórica, jurídica y cultural. Si hubiera estado vivo, pienso que a él le hubiera correspondido ser nuestro primer historiador en ostentar el título de historiador local. Después de un largo camino por crear la figura del historiador local, finalmente el Honorable Consejo de Regidores, mediante resolución número 19-2023, de fecha 17 de abril del presente año 2023, crea la figura municipal del historiador local, cuyo texto daremos a conocer a ustedes en breves momentos. Moca es el primer municipio del país en crear por una legislación o una normativa municipal la figura del historiador local, y como estamos convencidos de la necesidad y el valor para preservar la memoria histórica, nuestra identidad cultural y nuestro sentido de pertenencia territorial, esperamos que después de Moca otros municipios se apresten a crear para sus propios espacios territoriales y para el propio beneficio local y nacional esta figura positiva de tanta utilidad, relevancia y pertinencia en estos momentos. Así pues, queridos invitados, tanto de Santiago, de La Vega, de Santo Domingo, del Distrito Nacional, a todos nuestros invitados, os animo a proseguir los pasos que hoy estamos felizmente iniciando en esta ciudad de Moca para beneficio de todo el país. Vimos la necesidad al lograr la aprobación de la resolución de la figura del historiador local, que no se presentara oficialmente a través de un simple acto protocolar, sino que su presentación oficial viniera acompañada de un momento académico como el que vamos a disfrutar en este seminario de hoy, al que hemos sido convocados, donde escucharemos a intelectuales del campo de la historiografía dominicana de primer orden,
abordando diversos temas, todos relativos a resaltar la importancia de la figura del historiador local. En nombre del Ayuntamiento Municipal de Moca, quiero agradecer el gesto generoso y solidario de los distinguidos intelectuales e investigadores dominicanos Edwin Espinal Hernández, Fernando Pérez Memén, Luisa de Peña Díaz, Aquiles Castro y Alfredo Rafael Hernández Figueroa, por venir a compartir esta mañana con este pueblo de Moca este logro que hoy mostramos a la ciudadanía dominicana. Se ha seleccionado para que asuma la función oficial de ser historiador local de Moca al licenciado Mariano de Jesús García Lizardo, a quien invitamos a pasar a nuestro lado. Junto a la presidenta del Consejo y los miembros del Consejo de Regidores que están presentes, pasar por la parte frontal de este evento. Vamos pues a escuchar la lectura íntegra de la credencial administrativa y resolutiva que designa al licenciado Mariano de Jesús García Lizardo como historiador local de Moca. Moca, provincia de Espaillat, 30 de junio de 2023. Del doctor Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal de Moca. Vía licenciado Vladimir Castillo, encargado del Departamento de Recursos Humanos. Asunto: designación. Por medio de la presente le comunico que el licenciado Mariano de Jesús García Lizardo, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0051346-0, a partir de esta fecha, 30 de junio de 2023, queda designado para realizar las funciones del historiador local, figura aprobada por el Consejo de Regidores de este Ayuntamiento Municipal mediante la resolución número 19-2023 en fecha 17 de abril de 2023. Sin otro particular, atentamente, doctor Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal. Recibido conforme y tramitado de inmediato, licenciado Vladimir Castillo, encargado de Recursos Humanos del Honorable Ayuntamiento. Pasamos la disposición administrativa al señor alcalde para que le haga entrega al licenciado Mariano de Jesús García Lizardo de su designación como el primer historiador local de Moca. De todos los municipios del país, Moca se da hoy el lujo de tener el primer historiador local, como dijo el señor Miguel Guarocuya Cabral, lo que llaman algunos también historiador de la ciudad. Para cerrar este momento protocolar, vamos a escuchar brevemente al hombre que ha sido designado por la Alcaldía Municipal de Moca para nuestro primer historiador local. Con el cariño de ustedes recibimos al licenciado Mariano García Lizardo. Pero darle las gracias al doctor Miguel Guarocuya Cabral por la acogida de esta propuesta y su sometimiento al Consejo de Regidores, que creo que a unanimidad aprobaron esta función. Saludos a todos los que están aquí, porque siempre nos acompañan en esto, cuando tenemos actividades en las que somos parte importante. Aquí hay gente que no nos falla, porque la idea es que sea una conversación a partir de las exposiciones que vienen luego, porque la meta no es esta. Y Guarocuya, yo se lo decía, eso no nos importa a nosotros. Yo le decía a Luis, a Guarocuya y a Luis, que sea quien sea, lo importante es que cada uno asumamos el compromiso de que
en 5 años no exista una capital de provincia que no tenga su historiador local, su cronista local. Entonces, la Academia de Historia, y aquí tenemos a Pérez Memén, que es su presidente, vicepresidente, qué bueno que llegó, un gran amigo de Moca, formidable historiador, y a Edwin Espinal, a Aquiles Castro por el archivo, y todos que nos comencemos a ser propulsores de esta idea, que en 5 años no exista un territorio, capital de provincia, que no tenga su historiador. Lo de historiador local estamos estudiándolo, pero porque muchos han sugerido que sea como en Cuba, Argentina, Costa Rica, historiador de la ciudad. Pero yo, que me dedico mucho a la municipalidad, soy cuidadoso con eso, porque a veces creemos que el ayuntamiento es de la ciudad, como originalmente se vincula, pero el ayuntamiento del territorio. Y en el caso de Moca tenemos un amplio territorio rural. Entonces por ahí viene la cosa, de no limitar, porque ciudad es ciudad, lo rural es rural, ciudad es urbano. Entonces, en ese sentido, quiero que entiendan por qué lo del historiador local y no de la ciudad. Porque en nuestro caso no es de la ciudad, es de todo el territorio. Pero no habrá problema con eso, con modificarlo y adecuarlo a lo que es la costumbre en esto. Que el historiador tiene un compromiso, igual que el artista tiene un compromiso con el cambio. ¿Y quién más que el historiador, que conoce las causas de por qué somos ahora como somos, o por qué estamos como estamos, porque él ha estudiado? Entonces el historiador tiene que ser un comprometido y proponente de cambio. Si no, no vale la pena. Es mejor entonces escribir cuentos y novelas. El historiador tiene que tener una gran responsabilidad con el cambio. Por eso el historiador es parcial. Está de un lado, está de otro. No existe o no debe existir el historiador imparcial. Debe tratar de ser objetivo. Tiene que estar en el medio de la calle para escuchar el que está en esta acera y el que está en esta. Pero tiene que sacar sus conclusiones objetivas, y sabrá el historiador más que nadie que un 90% de la verdad está en esta acera o está en esta. Y debe decirlo. Si no, desde mi perspectiva, es un irresponsable. Debe decirlo. No debe buscar acomodo, que es la característica de nuestra historia. Particularmente confieso que en lo humildemente vivido y logrado he tenido que desaprender casi todo para aprender de nuevo, y que aspiro a que más temprano que tarde veamos la historia desnudita, como la mejor forma de entendernos como país y como municipio, y reencontrarnos y volvernos a encontrar, de reunirnos y ponernos de acuerdo en un proyecto de municipio y en un proyecto de nación. Muchas gracias. Luis, tenía que leer eso. Y de inmediato vamos a pasar a el plato fuerte, que es el momento académico, donde 5 grandes expositores nos honran en esta mañana con su presencia. Para responder a el título de la ponencia que se me pidió, entiendo que corresponde responder qué es historia local. Acudo al autor español Juan Antonio Lacomba, quien nos precisa que historia local es la corriente historiográfica que se ocupa del estudio de fenómenos sociales a escala local, siendo su variable fundamental identificadora el ámbito espacial.
Este mismo autor indica que dicha forma de investigación contiene 3 enfoques o maneras de aproximarse al análisis del fenómeno histórico. El primero, el espacial, referido a la dimensión territorial, al espacio en el que se desenvuelve el proceso objeto de estudio. Segundo, el cronológico, referido a la amplitud temporal de determinado problema a investigar. Y el tercero, el sistemático, que se refiere a la indagación de la naturaleza del tema específico que nuclea un fenómeno. El enfoque territorial fija los límites espaciales en los que se aborda este fenómeno. El temporal delimita la temporalidad de su desarrollo, mientras que el sistemático busca desentrañar la naturaleza peculiar o indistinta del problema objeto de indagación. A su vez, 3 características básicas definen la historia local. Primero, pretende conocer la actividad de personas habitualmente diluidas y anónimas en el estudio de procesos generales. Segundo, puede servir para corroborar la similitud de ingredientes locales en la composición de fenómenos generales, o bien para mostrar la presencia de divergencias, matices o excepciones locales en los mismos. Y tercero, debe ser un paso previo para alcanzar correctamente las síntesis más amplias. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de que ¿para qué sirve la historia local? El más antiguo y primigenio formato de hacer historia, en palabras de Antonio Miguel Bernal, se expresa en los siguientes valores. Primero, es un punto de partida hacia la historia general. Rafael Marín López destaca que los análisis locales permiten, primero, una aproximación a la materialidad espacial de las grandes construcciones sociales y a su dinámica interna. Segundo, una profundización en la génesis de sus estructuras y en su desenvolvimiento cotidiano. Y tercero, una información particular sobre modelos generales. En ese orden, la Comba precisa que la historia local no constituye un caso aislado, que no es un sumando de un variado conjunto de historias particulares, sino que, con sus peculiaridades y matices propios que constituyen sus claves cualitativas, es un componente integrado e integrante de la historia general en la que se desenvuelve. Segundo, la historia local es un fundamento para la construcción de la historia regional. El ya citado Lacomba resalta que la historia local permite consolidar la historia regional, que a su vez hace posible construir una más precisa historia nacional. Esto así porque la historia local se preocupa bien de la significación local del proceso histórico regional o general, o bien de la singularidad local en una coyuntura regional general determinada. En suma, los estudios de enfoque territorial son complementarios y su valor historiográfico mayor se halla en la complementariedad de sus resultados. Y cito: así considerada, la historia local permite profundizar en la compleja relación existente entre las estructuras generales y la praxis de los sujetos, entre las relaciones de producción y de dominación y las experiencias y modos de comportamiento de un grupo humano concreto, en el engranaje entre la historia macro y la historia micro. El tercer valor de la historia local es que se trata de un ejercicio metodológico a escala. Para Lacomba, la historia local puede ser una especie de campo de experimentación de unas técnicas de análisis histórico. Y por otro, y sobre todo, es un medio para contrastar a escala reducida y asequible la estructura interna y los matices diferenciales de fenómenos más generales. Es una pieza imprescindible para alcanzar un más adecuado conocimiento de la historia más general en cuyo seno se despliega y de la que forma parte. De esta manera, la historia local se sitúa y funciona como un elemento conformador del proceso histórico local. Y haciendo referencia a procesos históricos mocanos, podría significar dos hechos históricos.
de qué manera se vincula el 2 de mayo de 1861 a conexiones santiagueras y de qué manera se inserta la gesta del 26 de julio en el hecho de la aparición de los ferrocarriles en el Cibao. Número 4. La historia local es una herramienta para el fortalecimiento de la identidad local. Luis Elvin Prado Arrellano resalta que la historia local, en buena medida, contribuye al establecimiento de una identidad local y al fortalecimiento de la memoria, como aquí ya se ha dicho, ya que permite a los habitantes de un determinado ámbito a autorreconocerse como parte de una experiencia compartida dotada de significado, en tanto aborda en forma objetivada su espacio social, material y espiritual en el que se desenvuelven sus cotidianidades. En el plano educativo, José Antonio Pulido Zambrano y Marisol García Romero observan que la inclusión de la historia local en el currículo escolar constituiría una nueva manera de acercar a los estudiantes a la historia, al afincarse en lo autóctono como puente primordial para reforzar un sentimiento regional. La enseñanza de historia local es prioritaria para el afianzamiento de la identidad y en ese orden permitiría un abordaje de la historia de una manera dinámica, divertida y placentera para derribar el mito de que la historia da sueño y es aburrida, al tiempo de hacer nacer en los estudiantes el pensar histórico desde los hechos acaecidos en su comunidad. ¿Cómo desde el 2 de mayo podemos entender la anexión? ¿Cómo desde el 26 de julio podemos entender la dictadura de Lilis? ¿Cómo desde la participación mocana podemos entender el 30 de mayo? William Hegel, en su última lección de su curso Lecciones de Filosofía de la Historia en Alemania, decía que la historia nada enseña, porque los hombres repiten sus mismos errores. Con esta expresión, Hegel percibió con pesimismo la función de la historia. En esa misma línea de pensamiento se colocó Voltaire, el espíritu más crítico de la Ilustración francesa, al conceptuar la historia. Óigase bien cómo escribió ese hombre: que la historia es el montón de tretas que nosotros le jugamos a los muertos. Pero ocurre que ese príncipe de los humanistas de la Ilustración francesa, que él escribió también una historia sobre la costumbre y el espíritu de las naciones. Pero él se refiere, cuando hablaba de que es el montón de tretas que le jugamos los muertos, a la historia anterior a él, no la que él hizo y algunos de sus contemporáneos. Pues bien, Osvaldo Spengler, por su parte, filósofo de la historia, entre otros temas, en su obra La decadencia de Occidente, publicada en Alemania en 1932 y editada en España, traducida al español en 1934, donde él consideraba que la humanidad corría inexorablemente a su ruina. La historia, por tanto, en el pensamiento de Osvaldo Spengler, no había enseñado a los hombres a evitar su decadencia, a evitar su ruina. Pero óigase bien, tanto la historia nacional como la local son en esencia, conforme a su origen etimológico griego, historia, es investigación, informe, enseñanza. De ahí deriva el concepto que Cicerón tuvo de ella cuando la definió como magistra vitae, es decir, maestra de la vida. En esta perspectiva, la función básica de la historia, de conformidad con Jussi Topolsky en su metodología de la historia, es, y lo cito, contribuir al descubrimiento de las regularidades en la vida social
Esto es en rigor porque el descubrimiento y conocimiento de las leyes del desarrollo social solo es posible por medio del estudio o de las investigaciones históricas. Derivada de esta función es la autonoxia, es decir, el autoconocimiento, el deseo, la necesidad del ser humano de autoconocerse, de la comprensión histórica, es decir, conocer, comprender cuáles fueron nuestros orígenes, cuáles son nuestros valores, nuestras esencias, nuestra identidad, con el propósito de fortalecernos frente a los retos y desafíos que constantemente nos amenazan y nos afectan. Otra función cognitiva de la historia está relacionada con la educativa en cuanto a la utilidad social de su estudio e investigación. El papel educativo de la historia, queridos hermanos y amigos, tiene una extensa aceptación entre los historiadores y líderes de movimientos sociales. La educación histórica es, en rigor, uno de los fundamentos de la conciencia social, política e ideológica de la sociedad. Y por medio de esto es una de las condiciones básicas para la existencia de esta nación como de cualquier otra. Subrayemos esas palabras. Y finalmente, de conformidad con Fernando Braudel, gran maestro de la escuela histórica francesa, la de los anales, en su libro rotulado La historia y las ciencias sociales, nos exhorta a abordar en sí misma, y lo cito, las relaciones sociales. Y ahí termino esa cita. A saber, todas las formas amplias de la vida colectiva, es decir, la economía, las instituciones sociales y políticas. Y además agregamos nosotros ideas y creencias, costumbres y tradiciones, el clima, la tierra, la agricultura, la ganadería, los ríos y mares. Mosca tiene pues un extraordinario escenario temático por la gran riqueza agrícola, pecuaria que tiene. Además también toda una historia extraordinaria en el área de la cultura local y también de la educación. La lucha por la libertad y la democracia tiene en Moca una extraordinaria historia que requiere escribirse. Y también justamente Moca, hay que destacarlo en el orden de las ideas progresistas, particularmente en la historia constitucional dominicana. Moca tiene una constitución que es un modelo, la constitución del año 1858, fruto de la gran guerra precisamente por la libertad y por las ideas novadoras del año 1857. Por cierto, estudioso también de la historia mexicana, al igual que la dominicana, particularmente la mocana, esa constitución de Moca tiene un fuerte lazo ideológico, óigase bien, con la constitución mexicana. La nueva generación, a esos a los que nosotros queremos educar y que sean agentes de cambio social, visitando un espacio donde lo que van es a aprender algo que siempre se ha silenciado, porque los museos de memoria hablan de la historia silenciada, no la historia oficial. Es la historia de las víctimas,
La historia oficial es la historia de los que triunfan. Entonces, esa es la memoria histórica, de acuerdo desde el punto de vista de los museos de memoria. Es la historia de las víctimas de terrorismo de Estado. En el caso de nosotros, abarca desde el 1916 al 78. Esa historia de víctimas, entonces, la van a conocer desde el punto de vista de la resistencia, y la resistencia es esperanza al cambio, es luchar por el cambio, por algo mejor. Entonces, es cuando nosotros usamos la herramienta de la historia, le ponemos en las manos a las nuevas generaciones la posibilidad de realizar real y verdaderamente y conseguir real y verdaderamente cambios sociales. Entonces, a eso voy, a lo que es el concepto de nuestras instituciones culturales y en específico los museos como agente de cambio social y desarrollo. Esa es una frase que se oficializó en el 2008 al momento de la declaración de Salvador de Bahía y la formación de lo que se llama hoy en día Ibermuseo, que es la Comunidad Iberoamericana de Museos. Pero el concepto de museología social, que es la que aplicamos los museos de memoria e invitamos a aplicar a muchos museos nacionales, ese concepto nace hace 50 años en la Mesa de Santiago de Chile, justo antes del golpe de Estado que cambió la historia chilena. Y esa museología social a lo que se refiere es a precisamente que el museo sirva a la comunidad como agente de cambio social, no solo como depositario del patrimonio y de la historia en sí. Entonces, ese movimiento de museología social que inicia hace 50 años, yo apenas era una niña, ha pasado por varias generaciones de profesionales de museo y ha pasado por periodos fuertes de luchas realmente importantes, y donde la historia se usó como herramienta revolucionaria para el cambio social. Al día de hoy, la museología social latinoamericana es abanderada de los cambios en los museos a nivel mundial, a un punto tal que nosotros, los especialistas de museos latinoamericanos, ya no solamente somos parte de los grandes foros, sino que también estamos impartiendo talleres a los grandes museos europeos que son conservadores para su transformación en instituciones que aplican la museología social. Y les cuento esto porque todo el mundo, cuando piensa en museos, y todo el que ha viajado alguna vez a alguna parte, le gusta ir a los grandes museos a conocer la historia, a conocer la cultura, y resulta que cuando uno habla de los grandes museos, uno piensa en el Museo del Louvre, el Museo del Prado, en el Museo Británico, el Hermitage, y dice, esos son los museos más fabulosos. Sin embargo, los especialistas de estos grandes museos están llamando a los especialistas latinoamericanos para ellos aterrizar a lo que es el Museo del siglo XXI, porque esos son museos básicamente turísticos, que no tienen ninguna influencia en la comunidad, se han vuelto íconos de las sociedades, pero no contribuyen a la comunidad. Y ahí es donde viene la museología social. Entonces, en el caso de nosotros, nuestra historia, la historia dominicana de 1930 a 1961, que es lo que compone la colección del Museo de la Resistencia, fue declarado por UNESCO Patrimonio Documental de la Humanidad, Memoria del Mundo, y fue calificado como patrimonio de importancia mundial e influencia global. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO con eso? La UNESCO, todos sabemos lo que es, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO? Que nuestra historia, la historia dominicana,
Lo que nosotros vivimos y las luchas dominicanas son al día de hoy de importancia mundial y de influencia global. O sea, sirven como herramienta para el cambio social. Refiriéndose a la historia y su terruño, don Julio Jaime Julia afirmó que pocas ciudades del país están tan íntimamente ligadas a la historia dolorosa y gloriosa de la República, refiriendo a Moca. Ese lugar central que tocó ocupar a esta porción de la sociedad dominicana en acontecimientos y procesos claves de la sociedad colonial y luego de la nación, ha servido de marco a la producción historiográfica sobre el territorio y su gente, dando lugar al predominio de la historia política, alternada con aspectos de historia social, principalmente narraciones sobre cultura y tradiciones, las llamadas estampas. Producción importante, sin dudas, que sirve de base para elevar a nuevos peldaños el conocimiento sobre la sociedad mocana. En ese sentido, entiendo pertinente recordar un comentario de Fra Moya Pons sobre la historia local y de pueblos, destacando que estaba caracterizada por recoger anécdotas, leyendas, biografías de municipios, hechos importantes para las comunidades, efemérides provinciales y municipales y datos curiosos, útil para entender procesos de la llamada microhistoria que de otra manera pasarían desapercibidos. Naturalmente que desde entonces, en el momento que Fra Moya emite ese juicio, la producción de textos sobre la historia de pueblos ha evolucionado, registrando cambios en el sentido que apunta el título de esta breve conferencia. Una muestra lo constituyen algunas de las obras premiadas en el concurso auspiciado por la Comisión para el Desarrollo Provincial, publicadas en la colección Provincias en el año 2000. Bueno, tenemos uno de los laureados, Edwin Espinal, aquí presente. Asimismo, el texto Ciudades del Cibao, compilación de varios trabajos de diferentes autores, publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, entre otras obras en las cuales el análisis de los procesos de cambios operados en las ciudades y pueblos estudiados cuenta con el enfoque sociológico antropológico. El proceso de urbanización que ha vivido la sociedad dominicana, evidentemente que ha sido un proceso violento en función del tiempo y el alcance que el mismo ha tenido, ¿no? Esto expresa un proceso característico en la mayoría de los países. Vivimos un mundo urbano hoy día, muy diferente de la situación predominante hasta mediados del siglo XX. Según el censo del 2010, Moca es de los pocos pueblos que conservan más de la mitad de su población en zona rural. Moca ciudad, 65.000 habitantes y tanto, ¿no? Y 29.000 en el sector rural. En el conjunto del municipio, 77.000 y 81.000. O sea, Moca ciudad, y tomando el municipio con los distritos municipales, las dos cifras. En cualquier caso, tenemos un alto porcentaje de población concentrada en zona rural, que no parece la tendencia en la sociedad nuestra, ¿verdad? De hace rato, no solo de hoy. No obstante ese dato, Moca ha experimentado cambios importantes en su vida social, económica, de las últimas décadas. ¿Cómo esto ha impactado en la gente? ¿Cómo es la relación espacio, territorio y vida urbana en la Moca moderna? Al margen de los resultados que pueda arrojar el reciente censo, el que se hizo y que, ¿verdad?, estamos esperando, lo cierto es que la sociedad local, objeto de nuestra reflexión, muestra una situación que dista del paisaje urbano predominante en la mayoría de nuestras ciudades y provincias. Aquí las actividades agropecuarias, ya se ha dicho, continúan teniendo un peso fundamental en la reproducción de las relaciones sociales y la vida de su gente. ¿Cómo ha operado esa realidad en el tiempo? ¿Cuáles son las líneas gruesas e intersticios
que le han moldeado. En ese sentido nos parece útil un diálogo interdisciplinar, ¿verdad?, y que implica la historia nacional, historia local, más allá de las estampas, ¿verdad?, de narrativas, de narraciones, perdón. El trabajo con la memoria, también se ha hecho referencia, procesos y acontecimientos contemporáneos en el laboratorio de esta localidad, de este pueblo, ¿sí? Esto así porque la historia y la perspectiva que lo estamos reflexionando, local, de pueblos, permite especialmente abordar temáticas relevantes de la historia contemporánea o periodos recientes, sobre los cuales es dable acceder al testimonio como fuente primaria, el cual en determinadas circunstancias resulta insustituible. Esa historia reciente, que forma parte de nuestro presente, es pasible de ser historiada. Al respecto, José Checheco, citando a Arnaldo Córdoba, recuerda que el presente no constituye un corte en el tiempo, es también una época histórica que surge y se hunde, a la vez en un pasado inmediato del que forma parte y del que es resultado. Es precisamente dimensión histórica y no un momento en la historia. Los temas y problemas de la sociedad contemporánea, susceptibles de ser abordados por la investigación histórica, ofrecen amplias posibilidades de trabajo en contexto local, en el cual la perspectiva sociológica y antropológica tiene mucho que decir. Construir una comprensión de los procesos que configuran la sociedad local o regional presupone su abordaje en tanto especificidad, no obstante su conexión dialéctica con la sociedad nacional. El reto es indagar cómo en el escenario local se expresa la articulación de la organización social y su dinámica económica y sustento ideológico en un periodo determinado. Entonces, para el informe del 83, Moca tiene ya una escuela nocturna con 33 alumnos, sustentado por la Sociedad a la Democracia, el Instituto Mocano con Ulpiano Córdoba de director, 114 alumnos, Colegio Santa Ana con Iselsa Morilla, directora con 40 alumnos, don Juan Estrella, profesor, 64 alumnos, gratis, y Juan C. Galván, profesor, 6 alumnos, el Corazón de Jesús, Escuela de Niñas de doña Eulogia Guerrero, preceptora con 40 alumnos, San Francisco, Escuela de Niñas, 40 alumnos, el Corozo, Escuela de ambos sexos, preceptora doña T. Guzmán, puede ser Teresa, o Teodosia, o Teolinda, con 11 alumnos, sección Juan López, con 27 alumnos, sección de Canca, Jesús María Llavería, preceptor, con 10 alumnos. Así que también están los informes de Casimiro. Ahora, Moca y el proceso de restauración de la República. El pronunciamiento de la Villa de Moca fue el 23 de marzo de 1861, simultáneamente todas las dependencias de La Vega lo hicieron entre 23 y 24, porque 23 se reunieron en La Vega, también fue pronunciamiento de La Vega, donde todos los presentes aceptaron, incluyendo a Pedro Francisco Bonó, que, bueno, Bonó no estuvo en esta, sino en la otra, en la de Bay. En la Villa de Moca, el día 23 de marzo de 1861, a las 9 horas de la mañana, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, empleados y habitantes de esta común, reunidos en el local de la comandancia, en la comandancia de armas, ¿verdad?, escucharon el pronunciamiento de adhesión en la unión de la República Dominicana al gobierno de Su Majestad Católica doña Isabel II. En la iglesia parroquial, como es costumbre, se cantó un Te Deum en acción de gracias por el augusto acontecimiento que acababan de consumar. El 4 de noviembre del 63, reunido el ilustre ayuntamiento en sesión extraordinaria, los señores José María Pichardo, presidente, Andrés Guzmán, Bernabé Morales, Francisco Pérez, A.R. Molina, vocales, y don Carlos María de Rojas, síndico, asistido del infrascrito secretario provisional, que lo era el señor Rodolfo Gautier, se averiguó la desaparición del libro de actas que el señor Teléfono Hernández envió explicando haberlo tenido en Jarabacoa, pues lo tenía el presidente interino de aquella época, el saliente, que era don Bernardo Rey. Y a propósito, en La Vega vivió Genelio Rey, un hombre con características nórdicas,
parece que eran escoceses, no lo escribían así Reis en castellano, lo escribían R como Cabral, Rea, así era como decía en la ferretería que tenía este señor, que se refugió en la bebida cuando Angelita abusó de su hijo que era piloto, y luego, como todo lo que Angelita usaba, apareció muerto en un accidente de aviación. Y ese señor se frustró sabiendo que su hijo no murió en accidente, sino por la acción de esa señora. Muchas cosas, ¿verdad?, que eran pendientes. Yo recuerdo que cuando estuve en el museo con Luisa, hablando sobre los sucesos del 18 de abril, había un grupo de abogados ahí esperando a ver si era verdad que Vincho estuvo en la planificación de esos piquetes que se hacían contra Monseñor Panal. Bueno, yo por suerte cargaba la foto y se la mostré, mírenlo aquí donde estaba hablando ante un grupo de piqueteros. Ahí estaba, porque después se convierten, ¿verdad?, en personajes, no sé yo cuánto, pero tienen un pasado. Por la logística establecida por el gobernador restaurador general Gregorio Luperón, Moca participó en el abastecimiento del gobierno provisorio, el cual el 11 de julio de 1864 solicitó a los comerciantes mocanos la tela azul del diablo para los uniformes de los combatientes restauradores. Solo Cueto y Eulalio Guzmán tenían 4 piezas cada uno y pedían a $1 la vara. Imagínense ustedes. Moca, el 12 de julio del 64, Ulises Francisco Payá recibió un paquetico que contiene 200 pliegos de papel, no habiendo sido posible conseguir mayor cantidad. Y así todos lo pedían a La Vega y a Moca. Todo lo que necesitaba el gobierno restaurador lo pedían acá porque... Bueno, y en Cotuí también consiguieron tela en algún momento. Ahora, las rebeliones o sublevaciones en Moca. El 2 de mayo de 1861, bajo el mando del coronel de la reserva José Contreras, José María Rodríguez, Cayetano Hermosén y varias decenas de hombres, en protesta por la anunciada anexión, se produjo en forma exitosa la toma de la fortaleza de Moca. Sin embargo, no se sabe qué ocurrió, pero fue recuperada por los españoles, apresados los implicados y fueron fusilados su cabecilla. El comandante de armas de Moca, Teléfono Hernández, el 12 de septiembre de 1868, informó de una sublevación a la cabeza del teniente Secundino Abreu y el soldado León Tejil, a quien de un tiro de revólver desgraciadamente le mató, escapándose el referido teniente. En el 1874 se produjo la rebelión del general baecista, el más prestigioso de los generales baecistas, Manuel Altagracia Cáceres, padre de Ramón Cáceres, y el 7 de julio se conoció el alzamiento del prestigioso general también aquí en la comuna de Moca. Nunca, señores, un jefe de rebelión fue tan temido, nunca fue tratado con tanto cuidado y delicadeza. Incluso los jefes de operaciones que enviaron a combatirlo, le enviaron un documento para que depusiera las armas a fin de que no derramara más sangre dominicana, dándole su palabra de honor y las garantías del lugar. Él negoció su salida del país, pero a los demás jefes rebeldes que lo acompañaban los dejó abandonados, no negoció para que preservaran a ellos, señores. Y gente como Jovino Bruno y Magdaleno Fernández, 2 valiosos comandantes, fueron fusilados, apresados y fusilados, porque él lo dejó desamparado. Muy bien, entonces ustedes van a leer todo eso con lujo de detalle, no así a nivel de pinceladas, porque es un texto que fui preparando poco a poco, de donde extraje esas notas para familiarizarlo a ustedes con ellas hoy, y espero que la hayan disfrutado y estén atentos, porque ahora tenemos un historiador municipal acá. En el 2012 el doctor Roberto Casá me recomendó en el Ayuntamiento de La Vega, pero la verdad, señores, que en un pueblo donde no se puede disentir, tampoco se puede ejercer ningún cargo. Muchas gracias. El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde,
la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.